eskerrak etorteagatik eta mendik aurrera erdera zingot. Se va a presentar una charla sobre el envejecimiento y diversidades sexuales y de género. Esta conferencia forma parte del programa de este curso de la Escuela para el Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz, curso 23-24. Este año se cumple su 13ª edición, dentro de la campaña que bajo el título Rompamos la norma sexual y de género, acabemos con la discriminación, lanza el Ayuntamiento con motivo del 17M, Día de la Internacional contra la LGTBI-fobia. El mensaje que quiere transmitir un poco es que la diversidad sexual y de género no tiene que ver exclusivamente con el colectivo LGTBI, sino con nuestra sociedad y con nuestra cultura en su conjunto. Así, la diversidad sexual y de género representa un bien común. Una sociedad que permite y que celebra un amplio abanico de orientaciones sexuales e identidades de género es una sociedad más libre para todo el mundo. Esta charla se está retransmitiendo por streaming. Entonces, saludamos a todas las personas que nos estén viendo por este medio. Y les voy a facilitar el WhatsApp y un número de teléfono por si quieren enviarnos un mensaje o hacer una pregunta. El teléfono 627 404 786. La conferencia quedará grabada y se podrá verla en la biblioteca de la escuela. El debate no queda grabado. Eso es para que las personas que intervengan también intervengan con más libertad. También queremos agradecer a dos personas que nos acompañan aquí, que son las intérpretes de signos, que son Ana y Mariola. Yo vengo en representación de la Habitación de Virginia, que es un grupo de mujeres mayores, también voy a poner el nombre de viejas para quitarle la connotación negativa que tiene, que llevamos ya, pues el grupo se formó hace 3 años. Entonces, en el grupo lo que nos reunimos cada 15 días en el Visan de San Prudencio y tratamos temas relacionados con el patriarcado, el feminismo y trabajamos entre nosotras apoyándonos y dándonos ideas sobre las inquietudes que tenemos. Y a continuación, pues ya no me queda más que presentar al ponente, que se llama Josep María Mesquida González, patrón de la Fundación Enllaç. Se escribe de otra forma, pero se pronuncia así. Digo porque lo estoy en catalán, que significa en castellano enlace. Es profesor de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona, conferenciante y muchas cosas más, ¿no? Bueno, algunas más, no sé si muchas. Bueno, pues te dejo. Muy bien. Antes que nada, agradecer a la Escuela para el Empoderamiento Feminista el hecho de que hayáis contado con mi presencia. También, naturalmente, agradecer a todas las personas que estáis esta tarde escuchando esta ponencia y, en general, a todas aquellas personas que durante estos días pues, me habéis ayudado a preparar esta intervención. Yo empecé a investigar acerca del envejecimiento y la diversidad sexual hace aproximadamente unos 15 años, en el momento en que me estaba preparando para entrar en la universidad, primero como profesor asociado, y ya empezaba a mirar hacia lo que debía ser mi tesis doctoral. En aquel momento elegir este tema provocó algunas risas entre algunas compañeras y algunos compañeros de la misma universidad. Y la verdad es que todavía no entiendo muy bien de qué se reían. Supongo que se reían del hecho de que quería hablar de personas maricas, de personas trans, de personas bolleras, y esto es algo que siempre ha generado como mínimo una sonrisa. Y supongo que también se reían porque consideraban que hablar del envejecimiento, vinculándolo a la orientación sexual y a la identidad de género, pues no dejaba de ser una excentricidad. Pero la verdad es que mirando hacia aquel momento desde la hora, yo creo que hice una gran elección. Yo creo que no me equivoqué. Yo creo que en el momento en que decidí dedicar mis esfuerzos a este tema, estaba acertando, y estaba acertando porque estaba iniciando el conocimiento. Digo que estaba iniciando cuando debería utilizar el plural, porque aquí me acompañaban otras personas del mismo departamento. Estábamos iniciando un camino
poco recorrido. El tema destacaba por su singularidad. También es verdad que el hecho de elegir la gerontología hace que sea fácil encontrarse en espacios como estos, acompañadas de pequeños grupos de personas. Los estudiantes y las estudiantes de trabajo social acostumbran a elegir las optativas que tienen que ver con infancia o que tienen que ver con adolescencia, de manera que siempre tenemos grupos muy reducidos de personas y esto, como podéis imaginar, pues incrementa el diálogo, incrementa la participación y no deja de ser una gran ventaja. Y finalmente, creo que fue un acierto elegir este tema porque ha permitido que yo siga evolucionando en mi ciclo de vida, haciéndome mayor, incrementando el número de canas y, bueno, dispongo de cierto bagaje teórico que me ayuda también a entenderme a mí mismo y a las personas que me acompañan en este proceso. Comenzamos, si os parece bien, y quiero hacerlo acompañado de la imagen de Simone de Beauvoir, a quien posiblemente conozcáis como teórica del género. Es una persona que seguro que está en vuestras cabezas como alguien que habló de la construcción social del género. Sin embargo, es muy poco conocida su aportación al ámbito de la gerontología. Simone de Beauvoir escribió un libro de unas 700 páginas, un libro enorme, un manual, que se titula La vejez, y hizo con respecto al tema de la edad algo bastante parecido a lo que había hecho con el tema del género, porque empezó a hablar de la edad como una construcción social. Y además culmina su libro, mejor dicho, lo finaliza con el breve texto que os reproduzco aquí, que a mí me parece muy interesante, porque dice algo así, en definitiva, que cuando hablamos de envejecimiento no hay que hablar de recursos, no hay que hablar de servicios, no hay que hablar de residencias, no hay que hablar de centros de día, de lo que hay que hablar es de trayectorias, que es un poco la idea central de lo que quiero decir. Y lo que acaba diciendo Simone de Beauvoir es que la calidad de vida de las personas mayores en realidad está relacionada con la forma como han vivido a lo largo de su vida. Es una cosa muy obvia, pero que hay que resaltarla, porque a menudo los que nos dedicamos a esto tenemos la tentación de hablar de residencias, de hablar de servicios, y envejecer no va de esto, va de muchas otras cosas. Voy a hablar de lo que es envejecer, voy a tratar de dar algunas pinceladas teóricas basadas en la clasificación que se ha hecho de las teorías gerontológicas, tratando de resaltar aquella perspectiva que desde nuestro punto de vista puede ayudarnos a explicar mejor lo que es el envejecimiento de las personas LGTBI. A continuación, hablaré de diversidad, trataré de explicar de qué forma desde nuestro punto de vista se debe entender la noción de interseccionalidad aplicada a la cuestión del ciclo de vida. Y finalmente trataré de hablar del proyecto que me ocupa, que es la Fundación Jazz, la Fundación Enlace, que es la organización de la que me siento muy orgulloso de participar y que trabaja precisamente a favor de las personas mayores LGTBI. Y comenzamos. Es posible que conozcáis este esquema, este gráfico. Si no conocéis este esquema, es posible que como mínimo hayáis oído hablar de la forma como el psicólogo Erik Erikson conceptualizó el envejecimiento. Y lo resalto porque desde nuestro punto de vista es un concepto que plantea problemas a la hora de explicar los envejecimientos no normativos. Lo que decía Erikson es que todas las personas, aproximadamente, si hay alguien que se dedica al ámbito de la psicología entre el público y sea partidario de Erikson, ya le pido disculpas de forma anticipada. Para mí es una forma de introducir lo que viene a continuación. Lo que decía Erikson era algo así como que las personas atravesábamos diferentes fases en nuestros ciclos de vida y hablaba de una forma normativa de enfrentarse a estos periodos del ciclo vital, y avanzar por la senda del éxito significaba apuntar hacia esta forma normativa, y también señalaba lo que podíamos entender como una forma desviada, como un fracaso, como una forma de avanzar en el ciclo de vida que comportaba problemas. Y cuando planteaba esta descripción de nuestros ciclos de vida, ya de alguna forma nos estaba diciendo que no era posible envejecer saltándose las normas que acostumbran a ser asociadas a cada uno de estos momentos en el ciclo de vida. Interesa resaltar que cuando
conceptualizaba las últimas fases del ciclo de vida, hablaba de generatividad, para referirse a este momento en el cual éramos capaces de procrear en un sentido muy amplio, mucho más allá de la reproducción, y la alternativa era el estancamiento, no avanzar, un no desarrollarse hasta la siguiente fase. Y cuando hablaba de la que consideraba su última fase, hablaba en términos de integridad, que era algo así como mirar hacia atrás y poder leer nuestras trayectorias de vida desde la satisfacción, o la desesperación, así de fuerte la palabra, cuando no éramos capaces, cuando no podíamos leer nuestra vida en términos de satisfacción. Existe una gerontóloga mexicana que se llama Díaz Zendero, que hace algunos años hizo una clasificación de las teorías gerontológicas y las dividió en 3 bloques, en 3 categorías. Lo que digo es interesante, disculpad, porque cuando se habla de conocimientos y de gerontología, habitualmente lo que nos viene a la cabeza son teorías que nos hablan de cómo tratar el envejecimiento. Es fácil hablar de la atención centrada en la persona o es fácil hablar del envejecimiento de éxito, que son propuestas teóricas que, como quiero insistir, no nos explican el envejecimiento, sino que nos indican cómo tenemos que actuar. Bien, lo que nosotros como equipo de investigación planteábamos es que había un gran vacío, algo que nos hablara de cómo teníamos que entender el envejecimiento, una fase anterior al momento en el que hablamos y teorizamos acerca de la intervención. Y en este sentido, la propuesta de Díaz Zendero nos parecía muy interesante. Díaz Zendero lo que acaba diciendo es que cuando hablamos de envejecer, o bien solemos utilizar planteamientos que ella denomina micro, y los denomina de esta forma porque hacen referencia al sujeto, a la persona, hacen referencia a la forma como cumplen años los individuos. Son teorías que se centran, como he dicho, en aspectos individuales y que llevarían a esta idea de envejecer con éxito. Y en este cajón hablaría de la teoría de la desvinculación. La teoría de la desvinculación lo que dice prácticamente es que envejecer consiste básicamente en irse desconectando del mundo. Desde esta teoría, una persona mayor es una persona que está cerca de la muerte y en tanto está cerca de la muerte deja de ser interesante. Se explicaría los fenómenos de edadismo partiendo de esta premisa. Y también estaría en esta categoría la teoría psicosocial, que es justamente la propuesta de Erikson de la que hablábamos hace un momento. Díaz Zendero, en el polo opuesto, ubicaba las teorías macro, que serían teorías procedentes del ámbito de la sociología, del ámbito de la antropología, del ámbito en general de las ciencias sociales, y desde el punto de vista de Díaz Zendero tendrían el problema de que al ubicar su enfoque precisamente en el ámbito más estructural, desdeñaban la experiencia, desdeñaban el sufrimiento, desdeñaban la sensación de satisfacción. Y lo que hacía Díaz Zendero, imagino que lo podemos imaginar, porque cuando no estamos aquí y no estamos aquí estamos en el medio, lo que hacía Díaz Zendero era defender una propuesta intermedia. Díaz Zendero decía, vamos a hablar de aquellos planteamientos que son interesantes porque lo que hacen es hablarnos del individuo en relación con su entorno. Y en esta categoría, que tendría como interesante el hecho de poner en relación, insisto, los condicionantes estructurales con la experiencia, ella señalaba a 2 propuestas teóricas. Ella hablaba, me he dejado las otras, luego voy. Ella hablaba del construccionismo para referirse a aquella teoría que sostenía que la vejez, como muchos otros fenómenos sociales, son una construcción social, y ella hablaba también de la propuesta o perspectiva de curso de vida, que es la perspectiva a la que nosotros y nosotras nos adherimos. Antes me he dejado la teoría de la modernización, que estaría en el lado de lo macro. Lo que sostiene la teoría de la modernización es que las sociedades, en la medida en que avanzan, dejan de lado a las personas mayores. Se trata de una idea que todas tenemos en la cabeza porque ha sido vulgarizada o ha sido, digamos, desplazada hacia el terreno del sentido común. Y también tendríamos la teoría de la estratificación etaria, que lo que indica es que las personas tendemos a
agruparnos por grupos de edad. Como he dicho hace un momento, no seríamos partidarios ni de las teorías de modernización ni de la estratificación, tampoco de las teorías de la desvinculación o de la teoría psicosocial, sino que nos adheriríamos a la propuesta intermedia que, como he dicho, recibe el nombre de planteamientos vinculantes, porque ponen en relación al sujeto con el entorno. La persona que ha teorizado, la persona que ha hecho esta propuesta es Glenn Elder, un sociólogo que todavía está vivo, tiene alrededor de 90 años, es una persona que todavía escribe, y cuando describe su modelo, cuando describe su propuesta, nos habla de algunos conceptos importantes, concretamente de 3, nos habla de trayectorias, para referirse al camino que trazamos, para referirse al curso que toman nuestras vidas. Nos habla de transiciones, para referirse a los cambios de sentido. Y cuando habla de aquello que provoca los cambios de sentido, nos habla de puntos de inflexión. Se trata de 3 conceptos muy fáciles de pensar, muy fáciles de explicar, y es posible que precisamente su simplicidad es la que haya hecho que su propuesta tenga muchísimo éxito. Elder, además de estos 3 principios teóricos, de estos 3 conceptos teóricos, introduce 5 principios. El principio de perspectiva a largo plazo, que lo que nos indica es que somos el resultado de nuestra experiencia. Disculpad. El principio de lugar y tiempo, que lo que nos indica es que somos el resultado de las cosas que nos han pasado. El principio de temporalización, que lo que nos indica es que también somos resultado del momento en que nos han pasado estas cosas. El principio de interdependencia, que nos dice que somos las personas que nos acompañan. Y el principio de agencia, que nos dice que a pesar de todo esto tenemos cierta capacidad de decidir nuestro futuro. De forma que lo que nos está diciendo Elder, de alguna forma, es que no solo somos lo que somos, sino que somos lo que hemos sido, sino que somos donde hemos sido, también cuando hemos sido, somos las personas que nos han acompañado y somos en menor margen aquello que hemos decidido ser. Bonito, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de esta perspectiva? ¿Qué es lo que nos aporta? Yo insisto que hablo desde el trabajo social, de forma que cuando resalto estas fortalezas lo hago desde la perspectiva de mi disciplina. Y si hablamos del trabajo social, la perspectiva de ciclo de vida es una perspectiva muy interesante, porque a pesar de nacer en el ámbito de la gerontología, es de absoluta aplicación a cualquier momento del ciclo de vida. Podemos utilizar la perspectiva de ciclo de vida cuando hablamos de personas más jóvenes. Segundo, la perspectiva de ciclo de vida, de alguna forma, supera los inconvenientes que ya hemos visto cuando explorábamos la propuesta de Erikson. La propuesta de ciclo de vida nos habla de envejeceres particulares, rechaza absolutamente la noción de los envejeceres desviados, de forma que nos permite hablar de aquellos envejeceres de personas de las que la gerontología habitualmente se ha olvidado. Tercero, y esto es algo que resalto mucho en mis clases de trabajo social, porque el malestar psicosocial es nuestro objeto. No sé si entre vosotros hay alguna persona que haya estudiado trabajo social, no sé si hay alguno o alguna que conozca la propuesta de Teresa Zamanillo. Bien, Teresa Zamanillo es una teórica del trabajo social, posiblemente la gran teórica del trabajo social en nuestro país, que en el momento en que discutía cuál debía de ser el tema que nos tenía que preocupar a los trabajadores y a las trabajadoras sociales, hizo una definición teórica que cuesta bastante de entender, a pesar de que es muy simple, porque lo que nos decía es que el objeto de la profesión, y cuando hablamos del objeto de la profesión del trabajo social, posiblemente también estamos hablando
del objeto de otras muchas disciplinas que se mueven en el terreno de la intervención social. Bien, pues lo que decía Teresa Zamanillo, lo que nos dijo en el año 1999, es que nuestro objeto disciplinar era el malestar psicosocial. Y el malestar psicosocial cumple o está en la línea de este espacio intermedio, de este espacio vinculante, del cual también hablaba Elder, tal y como he tratado de explicar hace un momento. Zamanillo va mucho más allá, no solo nos habla del malestar psicosocial, sino nos dice que el trabajo social, y lo rescato porque el trabajo social también es una disciplina que transforma, también es una disciplina que libera, también es una disciplina emancipadora, lo digo porque a menudo se nos suele asociar con el asistencialismo y vale la pena rescatar y recordar que hay otras formas de hacer trabajo social. Muy bien, pues lo que decía Teresa Zamanillo es que este malestar psicosocial es un malestar que tiene origen en lo estructural, que tiene origen en lo social y que se manifiesta en lo individual a través de estos malestares, a través de estos sufrimientos. De forma que la propuesta de Teresa Zamanillo es, como he dicho, una propuesta vinculante que no solo se conforma con un trabajo social que tapa agujeros. Seguro que esto se puede decir mejor. Otro punto interesante, desde el punto de vista de todas las ciencias sociales, es que en la idea de trayectoria, en la idea de transición, en la idea de punto de inflexión, podemos encontrar una clave para ver cómo precisamente el entorno, cómo las sociedades, cómo las estructuras están impactando en las personas a lo largo de la vida. El quinto punto resulta muy interesante para estas disciplinas, para estas profesiones en las que a veces no resulta fácil medir el efecto de nuestra propia acción. No resulta fácil decir hasta qué punto una trabajadora social, una educadora social, una persona que se dedica a la integración social ha realizado una intervención que ha significado precisamente un punto de inflexión en la vida de personas, grupos y comunidades. De forma que la propuesta de Elder nos invita también a vernos a nosotras, a nosotros, como agentes que de alguna forma han podido influir en las trayectorias de vida de las personas a las cuales tratamos de acompañar. Y finalmente, otra de las ventajas de la propuesta de ciclo de vida es que se ha desarrollado, como he dicho, la persona que lo ha propiciado tiene 90 años y tal vez ya es un poco mayor, no sé muy bien si en este momento todavía sigue haciendo aportaciones teóricas, pero su propuesta ha sido acogida por otras personas que la han ido actualizando, que la han ido enriqueciendo. Y fruto de este enriquecimiento de la propuesta de ciclo de vida es algo que algunas teóricas han denominado la perspectiva de curso de vida iridescente, que también es una palabra muy bonita. A veces cuesta decir, a veces te trabas, pero lo que quiere decir al final Fredriksen-Golsen, que tampoco es fácil de decir, es que la vida debe ser entendida, o el envejecimiento, mejor dicho, debe ser entendida teniendo en cuenta que es algo que cambia de color, que cambia de tonalidad, que cambia de intensidad. Y estos cambios, al igual que lo hace un compact disc o un DVD, dependen de la perspectiva de quien mira y del lugar en el que se posiciona el objeto, que es una bonita forma también de hablar de la cantidad de maneras como se puede leer el envejecimiento. No sé si estoy yendo muy rápido, ¿va bien? ¿Va bien? Confío en que no se haga muy corta mi intervención. Cambiamos de bloque, hablamos de diversidades y lo que trato de hacer ahora es un poco reflexionar en torno al concepto de interseccionalidad, porque naturalmente se trata de un concepto muy conocido para todas las personas que están aquí. Seguro que no es necesario recordar lo que significa. Todas sabemos que somos el resultado o que nuestra posición actual tiene bastante que ver con la forma como se cruzan diferentes ejes de opresión, diferentes ejes de desigualdad. También sabemos que la edad es uno de estos ejes. También sabemos que la posición más subalterna, mirando hacia el eje de edad, posiblemente sea la de las personas mayores y posiblemente la posición más hegemónica sea la de las personas jóvenes. Sabemos que esto no siempre es así, depende de lo que estemos hablando, pero no nos queda duda con respecto a que la edad también es algo que nos conforma en términos de privilegio o en términos de desventaja. Creo que hay poco más que decir con respecto a esto.
Pero habría otro segundo significado que hace referencia a la interseccionalidad y que tiene que ver con el ciclo de vida, porque justamente de lo que habla es de algo de lo que hemos estado hablando hace un momento, cuando estábamos explorando la propuesta de Elder, cuando decíamos que no solo somos lo que somos, sino que también somos lo que hemos sido. Y es que cuando hablamos de interseccionalidad, no solo podemos pensar en aquello que soy, que en este caso soy una mujer mayor europea con dinero, sino que también tenemos que pensar en aquello que fui, porque aquello que fui también me configura. Yo sigo siendo una persona con discapacidad si fui una persona discapacitada cuando era un niño o una niña. Y esto también es interseccionalidad porque mis heridas van conmigo y también mis estrategias para enfrentarme a estas heridas. Y habitualmente cuando se habla de interseccionalidad esto no lo tenemos muy en cuenta, de forma que reivindico el hecho de hablar de la interseccionalidad con perspectiva de ciclo de vida. Podríamos ser más valientes, y ahora hablo de una diapositiva que he quitado, porque a veces me suena como esotérica, me suena un poco rara, ni yo mismo sé defenderla bastante bien, pero podríamos incluso decir que no solo somos lo que hemos sido, que no solo somos lo que somos, que no solo somos lo que hemos sido, sino que a lo mejor también somos lo que fueron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y si esto es así, la noción de interseccionalidad se complica hasta tal punto que casi resulta difícil sostenerlo, que es una idea que a mí me parece muy interesante. Yo soy la abuela africana que fue absolutamente esclavizada por los colonos españoles que fueron a Guinea Ecuatorial. Mi abuela va conmigo porque mi abuela educó a su madre de una manera determinada y esto también se ha traspasado, no estoy hablando de genética. Mi posición en el mundo tiene que ver con la posición de mi abuela. ¿Va bien? Qué bien. Yo creo que sí, que estoy yendo muy rápido, pero en fin, vamos a seguir. Como decía, hace algunos años, algunas compañeras y yo nos propusimos hablar de, o pensar o investigar acerca de las personas LGTBI con bastante resistencia y oposición por parte del resto de personas que conformaban nuestro grupo de investigación. Y como en aquel momento no sabíamos demasiado, lo que hicimos es lo que hace siempre, un poco un estado de la cuestión, un estado del arte. Y lo que trato de reflejar en esta diapositiva es un resumen de todo lo que en aquel momento encontramos que decía la literatura con respecto a la situación de las personas mayores LGTBI. ¿Qué es lo que decían? Como podéis ver, fuentes de origen norteamericano o europeo, norteeuropeo sobre todo. Pues lo que decían estos estudios se pueden dividir en dos estudios, en dos tipos de estudios, en dos cajones. En el de arriba, que está señalado en rojo, estarían aquellas conclusiones que nos hablan de problemas, que nos hablan de algo que algunos investigadores han denominado estrés de las minorías. Hay alguna cosa más aquí, ¿eh? Pero básicamente la idea fundamental sería que las personas LGTBI mayores padecen situaciones de dificultad, padecen situaciones problemáticas. ¿Qué situaciones son las que relataban estos estudios? Primero, una cuestión que es algo polémica. El otro día hablábamos de esto en un programa de radio. Decían que entre el colectivo existe un mayor edadismo que en el resto de la población. Algunos estudios indicaban que el modelo de gay de mercado o LGTBI de mercado, en tanto lo que hacen es privilegiar la imagen de personas sanas, de personas jóvenes, de personas válidas por sí mismas, relega al lado de la subalternidad a las personas mayores. Muchos otros estudios en realidad señalaban algo que no nos extraña demasiado, hablaban de LGTBI-fobia. Muchos estudios se centraban en cómo son de LGTBI-fóbicos los servicios para personas mayores. Algunos otros estudios hablaban de nosotras, nosotros, nosotres, en términos de soledad. Aquí hay un tema potente y complicado, porque parece que es cierto que tenemos descendencia con menores niveles que el resto de la población, parece que es verdad que formamos pareja con menor frecuencia que el resto de la población y parece que también es verdad que vivimos en soledad, quiero decir que vivimos solas, solos, soles, en mayor
proporción que el resto de la ciudadanía. Si esto es así, y si los patrones son los mismos que para el resto de la población, estaríamos más abocados, abocades a situaciones de soledad, porque los tres factores son predictores de soledad. No sé si me he explicado demasiado bien. No tener hijos, vivir sin compañía o no tener pareja acostumbran a ser las circunstancias que las personas que sienten situaciones de soledad no deseada señalan como factores de su propia soledad. Algunos otros estudios no hablan tanto de las personas mayores LGTBI como de las personas cuidadoras. Y lo que decían es que, a pesar de que está muy aceptada la idea de que es necesario cuidar a los cuidadores, entre la población LGTBI, esto no ocurría. Es decir, no existían programas, proyectos, servicios dirigidos a las personas cuidadoras de personas LGTBI. No sé si me he explicado, pero yo diría que sí. Y finalmente, estos estudios que se centraban, digamos, en lo negativo, también hablaban de otro tema polémico, disculpad. Hablaban de la presencia de determinados malestares emocionales con mayor frecuencia entre nuestro colectivo que entre el resto de la población. Algunos de estos trabajos, ya lo he dicho, no apuntaban hacia situaciones desfavorables, se centraban más bien en fortalezas, se centraban más bien en la idea del dominio del estigma, en la idea de aquello que sí que tenemos las personas que se supone que hemos luchado o que nos hemos enfrentado a otras situaciones de desigualdad. Hablaban de formas específicas de resiliencia. También decían que cuando es posible tomamos decisiones que tienen por objetivo evitar estas situaciones desfavorables de las que hemos hablado hace un momento, sobre todo cuestiones de tipo patrimonial, sobre todo cuestiones que tienen que ver con la anticipación de situaciones desagradables o desfavorables, mejor dicho, perdón. Algunos de estos estudios que se centraban en lo positivo también hacían referencia al hecho de que tejemos relaciones con otras personas que tal vez pueden sustituir a las que no tenemos o no tienen en otros lugares las personas LGTBI con respecto a sus familias de origen. Y finalmente algunos estudios se centraban en el activismo, se centraban en la acción colectiva como factor de protección, que también es algo que pudimos ver en nuestros estudios. ¿Qué es lo que hicimos a partir de este momento? ¿De qué manera nosotros hemos podido aprender más cosas? Primero, hicimos dos investigaciones, la primera en el año 2015 y la segunda en el año 2019, la primera de tipo más cuantitativo y la segunda más cualitativo. En la primera llegamos como unas 300 personas, que no es un número muy grande, pero suficiente como para decir que las respuestas o los conocimientos que se derivaban de estas respuestas eran interesantes, y la segunda con un enfoque mayor, no centrado en la ciudad de Barcelona, sino en la provincia. Y de corte cualitativo porque ya no nos interesaba tanto describir cómo estaban las personas LGTBI, sino explicarlo. Y ya sabéis que para explicar es mejor utilizar una perspectiva de este tipo. No solo hemos investigado, sino que además en estos 15 años pues hemos acompañado a muchas personas. Hemos acompañado a muchas personas que han venido a nuestra organización solicitando ayuda o pidiendo algún tipo de servicio. Y esto, sobre todo, ha sido una fuente de conocimientos. Como dije, de entrada, nuestro propio envejecimiento también nos da información. Podemos mirarnos a nosotras, a nosotros y ver lo que está pasando con nuestras vidas. Y finalmente hemos tenido la ocasión de poder interactuar con muchas personas en situaciones como esta, y esto también nos ha dado muchísima información. Estoy yendo muy rápido, voy a acabar muy pronto. Estoy yendo demasiado rápido. Bien, ¿qué es lo que hemos aprendido? Porque hasta ahora lo que trataba de explicar era lo que habíamos leído. A continuación, un listado de cosas que hemos aprendido a partir de estas investigaciones, a partir de nuestra experiencia, a partir del intercambio con otras personas. Y lo primero que hemos aprendido es que es arriesgado referirse a los más mayores, como personas que en tanto han recibido más violencia, están pasando por situaciones más desfavorables, y pensar
en las personas mayores más jóvenes en términos de mayor bienestar. Existen, como en realidad es bastante obvio, personas mayores que conviven con su identidad, personas muy mayores, quiero decir, sin ningún tipo de problema, y existen personas mayores más jóvenes que todavía están padeciendo los resultados de esta desigualdad. Segundo, un tema igualmente polémico, porque habla de algo que posiblemente no nos gusta, pero es lo que estamos confirmando. Tenemos algunos problemas de salud y parece que estos se manifiestan con mayor frecuencia que con el resto de la población. En el momento en que realizamos nuestra investigación, 1 de cada 5 hombres convivía con el VIH. Y convivir con el VIH en estas edades significa que eran personas que habían pasado por los primeros tratamientos antirretrovirales. Y los primeros tratamientos antirretrovirales no eran tratamientos seguros, no eran tratamientos testados. De forma que estamos hablando de personas que han sido medicadas, con productos que han dañado seriamente su salud. Me ha sonado anuncio antitabaco. En el caso de las mujeres, lo que sí detectamos, y es algo que aparece también con frecuencia en la literatura internacional, es que entre el colectivo de mujeres lesbianas existía un alto número de personas que habían dejado o habían claudicado, no sé si esta es la mejor palabra, con respecto a las revisiones periódicas en el ámbito de la ginecología, de forma que nosotros no pudimos constatarlo, el nuestro no era un estudio médico ni mucho menos, pero hay otros estudios a nivel internacional en donde este dato se confirma, de forma que parece que existiría mayor presencia de determinados tipos de cánceres. Y hablando de la población trans, en tanto colectivo que ha sufrido una gran violencia, pues podemos imaginar cuál es su situación en este momento en términos de salud. Estamos hablando de personas que han utilizado igualmente tratamientos tremendos. Hay hormonas que se vendían en los mismos lugares en donde ahora se están vendiendo estupefacientes, se están vendiendo drogas, y estas personas también recibieron o han recibido una gran violencia a lo largo de su vida. Algo que también es coincidente con el resto de estudios es que tenemos muy claro aquello de que no queremos volver al armario, y esto sí que nos diferencia con respecto al resto de la población. Tenemos en general, una voluntad de no invisibilizarnos. Cuando empezó el proyecto de la Fundación Jazz, que es la organización en la cual estoy, fue porque Armand de Fluvià, no sé si conocéis a Armand de Fluvià, es un histórico líder del movimiento, en este momento tiene 93 años, es un hombre muy mayor. Levantó la mano en una situación así como un encuentro entre organizaciones LGTB y dijo algo así como: yo no quiero volver al armario. Que es algo que poco después, o poco antes, también había dicho Paulina Blanco. A lo mejor también la conocéis. Paulina Blanco es una activista mayor que también es patrona de la Fundación Jazz. Tengo el orgullo de que compartimos muchísimos espacios, y ella había hecho exactamente lo mismo. Yo no vull tornar al armario, yo no quiero volver al armario cuando sea mayor. Y el cuarto punto hace referencia a una especie como de LGTBI-fobia anticipada, porque no se basa en hechos reales, no se basa en experiencias que hayamos pasado. Cuando miramos hacia los servicios gerontológicos, los percibimos como servicios inseguros, como espacios inseguros, mejor dicho. Nos da la sensación de que al estar dependiendo de otras manos, de otras personas, vamos a ser más vulnerables a las violencias LGTBI-fóbicas. Insisto en que no estamos hablando de algo que necesariamente pase. Sí que, al parecer, ha pasado en otros lugares. Nosotros no lo podemos constatar. Nosotros tenemos la sensación de que los servicios gerontológicos en nuestros territorios son servicios bastante respetuosos, ni que sean por el hecho de que las profesionales que trabajan en estos servicios se han formado en un momento en el cual la democracia y la justicia social eran valores importantes en la formación de todos los que nos dedicamos a esto. Pero sí que nos da la sensación que, en tanto no nos gobernamos, pues pueden haber problemas. Si los servicios gerontológicos no nos gustan, lo que hacemos es pensar en servicios alternativos. De forma que existen una demanda por parte del colectivo, que en algún momento también se ha traducido en servicios concretos, en la línea de
generar servicios propios, generar servicios desde el colectivo. No sé si estáis al corriente de lo que hace la Fundación 26 de Diciembre, que es nuestra organización hermana, si podemos decirlo de esta forma. Nosotros estamos en Barcelona y ellas están en Madrid. También tienen algo en La Coruña y están ampliando también en otros territorios. La Fundación 26 de Diciembre es conocida precisamente porque hace algunos años que ya están tratando de poner en marcha una residencia específica para el colectivo. De hecho, es algo que vamos leyendo en la prensa y que ya están a punto de abrir. Nosotros hicimos una visita a la Fundación 26 de Diciembre en noviembre del año pasado y en realidad la residencia ya la tienen casi lista. Y es una residencia clásica, es una residencia grande, es una residencia pensada como cualquier otra residencia. Y su punto de partida es precisamente que hay que generar servicios desde el propio colectivo. Nosotros, la Fundación Jazz, no comparte demasiado esta idea. Sí que creemos que hay que transformar los servicios para, mejor dicho, que hay que disfrutar de otro tipo de servicios, si es que se puede decir en estos términos. Pero nosotros apostamos por sensibilizar, por formar, por dar cabida a proyectos que permitan que las actuales residencias puedan ser más sensibles al hecho LGTBI, que sean más respetuosas. También hay algo que nos mueve, y es que en realidad hablar de personas mayores no es hablar de residencias. Es una cosa que es como un estigma, es una cosa tremenda, porque al final una residencia solo existe, solo un 4% en el mejor de los casos de la población mayor de 65 años ocupa una plaza residencial, y cuando lo hacemos tenemos 87 años y cuando entramos solo nos vamos a quedar 2 años. De forma que hablar de mayores asociándolo a las residencias, hablar de algo que no tiene el peso que desde nuestro punto de vista merezca un esfuerzo como el que está realizando la Fundación 26 de Diciembre, y sobre todo no da respuestas o no trata todas las otras cuestiones que sí que tienen que ver con el colectivo y que están más en la línea de lo relacional, que es un poco donde nosotros ponemos el acento, y por eso nuestra organización se llama ANJAS, que significa enlace, que significa vínculo, vuelvo a decirlo. Bien, otra cosa que hemos constatado, y también es un poco de cajón, es que cuando llegamos a ser mayores no solo contamos con las personas LGTBI de nuestro entorno. Las fuentes de apoyo y de soporte social son múltiples. Nos acompañan familias de origen, nos acompañan familias de hechos, nos acompañan organizaciones, nos acompañan otros tipos de activismos con los que también nos hemos involucrado. Una cosa extraña, aparecían nuestras primeras encuestas, también aparecían nuestros grupos de discusión cuando hicimos la segunda investigación, como he dicho, más de corte cualitativo. También aparecía la semana pasada en unos grupos de discusión que estamos realizando con el objetivo de poner en relación la participación con la satisfacción de las personas usuarias. Esa es otra trinchera. Y lo que aparece es que tenemos un buen nivel de participación social. Cuando hablamos de dónde estamos, de las organizaciones, de los movimientos en los que formamos parte, pues damos índices superiores a aquellos que manifiesta el resto de la población. Una cosa extraña, no nos gusta decirlo. De hecho, hemos estado persiguiendo información que apuntara en otro sentido, pero no lo hemos conseguido. Siempre acabamos un poco en lo mismo. Y ocurre algo parecido respecto a la afirmación, respecto al número 8. Cuando hablamos o cuando ponemos nota a nuestras vidas, por lo menos hasta ahora quiero decir, en aquellos momentos en los que hemos investigado en torno a esto, nos ponemos notas muy altas. Una cosa rara, porque acabamos de decir hace un momento que hay una serie de malestares, que hay una serie de circunstancias desfavorables, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué nota le pones a tu vida? Y nos ponemos un 8, nos ponemos un 9, cuando el resto de la población se ha puesto un 7, se ha puesto un 8. No sabemos muy bien por qué pasa. No nos queda claro. ¿Existe algo que lo puede explicar, por lo menos desde el punto de vista del primer estudio que hicimos, que como he dicho era un estudio cuantitativo, es decir, un estudio de encuestas? Y es verdad
que hicimos difusión de este instrumento a partir de las propias organizaciones. Es decir, quienes contestaron eran personas que de alguna forma o bien formaban parte del movimiento o bien estaban vinculadas por algún motivo. Y podemos pensar que precisamente porque nos dirigimos a personas que participaban, lo que tuvimos fue una respuesta de participación alta. Pero es que resulta que en otras circunstancias en las que esto no ha ocurrido, pues volvemos a encontrarnos con el mismo resultado. Uno de nuestros patronos dice algo así, que es psicoanalista. El psicoanalista dice algo así como que estamos haciendo una negación colectiva, utilizando una de las ideas del psicoanálisis. No lo sé, es algo por lo que tenemos que seguir preguntándonos. A mí estos datos me resultan muy incómodos porque redundan en la idea de estereotípica de las personas LGTBI, o sobre todo de los hombres gays, como hombres con más recursos, con más dinero, con más oportunidades de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está ahí y no podemos olvidarlo. Y finalmente una cuestión que tiene que ver mucho con nuestra realidad territorial. En Cataluña tenemos una red de servicios sociales, como en todas partes, y también tenemos una red de servicios de igualdad, una cosa que llamamos SAI, Servicios de Atención Integral. Son servicios que trabajan temas que tienen que ver con el género, que trabajan temas que tienen que ver con la diversidad sexual y a menudo también tocan cuestiones de racismo o cuestiones de otros tipos de desigualdades. Existe también uno de estos servicios por cada 20.000 habitantes y, a juzgar por una conversación que hemos mantenido hace un momento, la diferencia con respecto a otros servicios similares que hay aquí es que nosotros, es decir, nuestros SAIs, sí que hacen atención. Es decir, una persona que busque soporte por su condición LGTBI puede llamar a la puerta de un SAI y es atendida por una persona con perfil de psicóloga, con perfil de trabajo social, con perfil muy variado porque no existe, digamos, un criterio único. Y lo que constatamos en una de las investigaciones que hicimos es que existía una absoluta desconexión entre un circuito y otro. Si entro por la puerta de servicios sociales, no recibo atención especializada en orientación sexual, identidad de género, y al revés. Si entro por la puerta del SAI, si tengo un problema social, no se me deriva a servicios sociales. Con lo cual aquí tenemos una oportunidad de mejora que tiene que ver con la gestión, con la organización, etcétera. Algunas, siguiendo en el terreno de la diversidad. Ya estoy muy seco. Esto también hacia otra cosa polémica. Lo que veis aquí es una guía, una especie como de protocolo, una revista. En realidad se trata de un folleto que ha sido publicado por la Generalitat Catalana, con la colaboración de algunas personas que forman parte del Consejo Nacional LGTBI. El Consejo Nacional LGTBI es un órgano de participación, una estructura que tiene una función consultiva. Y de alguna forma este consejo dio algunas pautas para que se elaborara el instrumento que os estoy mostrando. Resulta difícil describiros cómo es este instrumento sin traer un ejemplar, pero estamos hablando de una publicación hecha en cartón, con muchas ilustraciones, con mucho diseño, con muchos colores. Se trata de una cosa muy cara, se trata de algo que ha costado mucho dinero. Se ha distribuido masivamente a todos los servicios sociales, a todos los servicios gerontológicos, tanto los de nivel asistencial como los que se dirigen a perfiles de personas más activas. Y no existe ningún tipo de obligación de cumplimiento. Se trata de algo que, bueno, nosotros decimos que ha servido para justificar algunas políticas de la diversidad, pero que en realidad es un punto de partida. No necesitamos guías, lo que necesitamos es fomentar los espacios de relación desde nuestro punto de vista. Hablo desde una organización que, como os he dicho, no quiere hacer residencias. Si quisiéramos hacer residencias, posiblemente miraríamos a esta publicación con más simpatía. Pero nos pareció un gasto inútil, que además, como no tiene ninguna obligación de implementación, pues bueno, podemos considerar que ha sido así poniendo un punto de vista un poco crítico, una operación de pink grey washing, si es que existe una palabra parecida a esto. Lo que hemos hablado pues es la persona que hasta ahora, porque estamos en un momento, ya sabéis, de cambio de gobierno, pues llevaba las
el tema de diversidad sexual y de género, y al lado la consellera precisamente de temas de bienestar social. La acción colectiva. Abro el último de los capítulos y también un poco desde el trabajo social reivindico a una de nuestras pioneras, un poco para dejar claro qué es lo que como mínimo a mí me inspira como trabajador social, en la línea de lo que trataba de decir al inicio de esta charla. También ha habido trabajadoras sociales que han intentado cambiar el mundo y hay que recordarlas. Y una de ellas fue Jane Addams. ¿Alguien conoce a Jane Addams? Jane Addams. Jane Addams. No se la conoce por mujer, no se la conoce porque es trabajadora social. Jane Addams nace en una familia de los Estados Unidos con algunos problemas económicos y hace un viaje por Europa con su compañera Ellen Gage Starr. Se supone que, bueno, se dice que eran pareja, en realidad queda muy pocas pistas con respecto a qué tipo de relación mantenían, pero sí que es alguien que, por lo que yo sé, ha sido reivindicada por el movimiento lésbico porque habló Jane Addams de Ellen Gage Starr como si fuera su esposa, utilizó esta misma palabra o su traducción en inglés. Jane Addams hace un viaje junto con Ellen Gage Starr a Europa. En Inglaterra entran en relación con el matrimonio Barnett. El matrimonio Barnett era un matrimonio, ambos religiosos, que en el contexto británico habían iniciado una nueva forma de hacer trabajo social o de hacer acción social. Y esta nueva forma de hacer acción social se caracterizaba precisamente por su perspectiva colectiva y comunitaria. No sé si habéis oído hablar de los Settlement Houses. Los Settlement Houses eran espacios de convivencia. Los Settlement Houses eran espacios implantados en aquellos territorios en los que había mayor desventaja social. Y lo que hicieron Jane Addams y Ellen Gage Starr fue justamente replicar el modelo que habían visto en Europa en las inmediaciones de Chicago, precisamente en aquellas zonas más pobres en donde habían más problemas de exclusión y de relaciones personales. En Hull House, que es el nombre de este establecimiento, se hacía de todo. Se hacían clases de arte, como la que veis aquí. También habían clases de alfabetización. Habían propuestas también que tenían por objetivo empoderar a personas en situación, ya dicho, de exclusión. Y es una experiencia que vale la pena recuperar. Insisto en que de Jane Addams no se habla demasiado. Últimamente Barcelona ha sido recuperada por Miras, que es una filósofa que precisamente ha centrado su trabajo en aquellas mujeres que han sido olvidadas por la historia de la filosofía, y os invito a que os preguntéis por ella porque realmente os sorprenderá. Aquí veíamos un poco el inicio de la acción colectiva y este gráfico es lo que pretende. Es un gráfico inspirado en lo que escribió Montferrer, un sociólogo, en el año 2010. Lo que hacía era explicar que el movimiento LGTBI en nuestro territorio, hacía referencia a España, había pasado por esta trayectoria. Decía que el movimiento LGTBI en sus inicios, en un marco político y jurídico caracterizado por una gran represión, pues se había caracterizado precisamente por luchar contra este marco represivo. Y lo que decía Montferrer, en realidad la idea interesante, insisto, desde el punto de vista del trabajo social en particular y de la intervención social en general, es que el movimiento ha ido ampliando sus objetos, ha ido ampliando aquello que le preocupa, precisamente hasta llegar a cuestiones que tienen bastante que ver con lo que hacemos las trabajadoras y los trabajadores sociales. Montferrer describe un movimiento que en su momento articuló toda la lucha anti-SIDA, que también luchó por el matrimonio igualitario, y en el momento en que escribía Montferrer, y han pasado 10 años, tal vez ahora estemos en otra fase, decía que el movimiento estaba apuntando hacia familias, hacia defensa internacional, hacia diversidad territorial y, por eso lo digo también, hacia personas mayores. Y el hecho es que si miramos hacia lo que pasa en España, todavía no podemos afirmarlo, pero podemos sugerirlo, porque cada vez
el tema de mayores ocupa más las agendas del activismo, pero cuando miramos fuera, en donde tal vez hay más años de evolución, vemos que claramente el tema de las personas mayores está siendo cada vez objeto tanto de organizaciones especializadas como la nuestra, como en Jazz, como 26 de diciembre, como de proyectos, de servicios, de sectoriales que nacen en el seno de organizaciones que tienen un planteamiento más transversal. ¿Estáis bien? ¿Va bien? Sí. Bueno. Aquí vemos un poco nuestros inicios y nuestro ahora. Aquí estábamos celebrando nuestros 15 años de existencia. En la foto del 2008 vemos algo que todavía está así como destripado, que es un local que tiene forma de garaje, es nuestra sede. Tenemos la gran suerte de tener un local estupendo. Estamos muy cerca de la Sagrada Familia y tenemos un local enorme, que en su momento fue un after, de manera que todavía tiene una estructura así un poco como industrial, gris, metálica, muy espacioso, muy diáfano. Es un local en el que no solo se desarrollan nuestras actividades, es un local que también está siendo utilizado, ocupado por muchas otras organizaciones. Curiosamente, y es una cosa que no sabemos muy bien por qué pasa, porque también les pasa a la Fundación 26 de diciembre y al parecer también pasa en otras organizaciones que se dedican a mayores. Hemos establecido de facto una especie de alianza estratégica con los LGTBI migrantes, con las personas que están en una organización que se llama ACATI, que justamente se dedica a aquellas personas LGTBI que vienen de fuera, un poco en el espacio que antes designábamos como defensa internacional. De forma que en el local de Jazz no solo estamos las personas maduras y mayores que conformamos la organización, sino que también hay personas migrantes, personas que vienen de otros lugares y muchos otros proyectos LGTBI que nos piden hacer uso de nuestra sede. Y nosotros lo hacemos encantados y encantadas porque pensamos que también es una forma de contribuir al movimiento. Y esto coincide también con el hecho de que en Barcelona se ha abierto una especie como de vivero de organizaciones LGTBI. En Barcelona, desde hace algunos años, se ha abierto el Centro LGTBI, en donde tenemos espacios dedicados a cada una de las organizaciones. Y esto ha sido muy interesante, porque se trata también de un local que está en el centro de la ciudad, porque cuenta con muchísimos recursos, pero también ha significado que algunas organizaciones han perdido identidad, se han disuelto en una especie de sopa de organizaciones y, de alguna forma, el hecho de que nosotros dispongamos de un local propio nos ha colocado en una posición de cierta ventaja estratégica con respecto a otras organizaciones. No sé si me he expresado bien, creo que no, pero en fin, lo que quiero decir es que en nuestro local pasan muchas personas. Estamos abriendo de lunes a domingo, que es una pasada. Comporta muchos problemas desde el punto de vista logístico, porque estamos siempre abiertos. De alguna forma nos hemos convertido en una alternativa a los centros comunitarios para personas mayores. Trato de recordar la palabra que utilizáis aquí para este tipo de servicios, pero no la recuerdo. Muy bien. Muy bien, pues de alguna forma somos un centro social para personas mayores. Hacemos de todo. Tal vez la próxima diapositiva lo explica mejor. Al lado lo que veis, disculpad, es nuestra fiesta de los 15 años. Son un montón de gente. Estuvimos todo el año celebrando nuestro aniversario y hicimos un montón de cosas. Entonces, el año pasado, como estábamos con este lío, nos equivocamos. Nos equivocamos y empezamos a conceder declaraciones, entrevistas, a relacionarnos con todo este mundo de los medios de comunicación cuando nosotros no teníamos entrenamiento para estas cosas. Y nos equivocamos porque dijimos cosas que no teníamos que decir y porque la empresa también publicó cosas de nosotros que no tenía que haber dicho. Nos dimos cuenta de que teníamos que potenciar todo el área de comunicación. Para nosotros era algo muy extraño todo esto, pues viniendo del ámbito social. Y como era algo extraño, pues buscamos a una persona del mundo del periodismo. Y contratamos a Vicent Canet, que además de ser alguien activista en el movimiento, pues domina todas estas cuestiones de comunicación, y esto nos permitió trabajar en esto que os estoy presentando, porque era necesario tener claro lo que hacíamos para poder explicarlo, pero sobre todo era necesario tener claro cómo lo decíamos, cómo construíamos discurso. De manera que, partiendo de los problemas, y los identificamos en 3 bloques: violencia, malestares e invisibilidad, un poco haciendo referencia a aquel listado de problemas del que hablábamos hace un momento.
Pusimos en relación estos problemas con lo que hacíamos. Respecto del tema de la violencia, pues sensibilización, formación y apoyo. Respecto al tema de los malestares, pues intervención tanto a nivel o a escala individual como a escala colectiva. Y respecto al tema de la invisibilidad y también, en cierta manera, con respecto al tema de los malestares, todo lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria, biografías, espacios de memoria, testimonios, también una investigación en la que nos metimos que se llama Sexilios y que en este momento pues está generando el primer informe. Y también, vinculado al tema de la invisibilidad, ya hace tiempo que estamos participando en todos los consejos. Antes os hablaba del Consejo Nacional LGTBI, que tiene como contexto Cataluña, pero también estamos en el Consejo Municipal LGTBI y como nos movemos en el territorio interseccional de la edad y de la diversidad sexual y de género, también estamos en todos los espacios para personas mayores. Esto significa Consejo Nacional de Personas Mayores, Cataluña, Consejo Municipal de Personas Mayores, en fin, un lío. Estamos en todas partes, lo cual significa, pues eso, muchísimo trabajo. Pero eso es lo que creemos que tenemos que hacer. Entonces, cuando tratamos de buscar los mensajes, insisto, aquí estábamos un poco reflexionando alrededor de lo que teníamos que decir, dijimos, pues nos defendemos, proporcionamos bienestar, nos dedicamos a la memoria y tenemos también el eje de presencia, que creo que es algo que ya he dicho antes. Sea como sea, esta es la forma en que tratamos de explicar lo que hacemos y lo único que quería decir aquí es que Vicent nos ha ayudado mucho a identificar estos núcleos de significado. Y estoy en la parte final de mi presentación, espero ir bien de tiempo, y algunos retos o interrogantes que nos estamos planteando y que de alguna forma pues están ahí. El primero, que es el tema de las soledades, que es algo de lo que ya hemos hablado. No nos gusta decirlo, porque señalarnos como personas solas significa, o como personas más solas, significa incrementar el estigma, incrementar una representación que ha sido utilizada contra el colectivo de muchas maneras, pero lo cierto es que a nuestra organización llegan muchas personas solas, muchas personas que expresan malestar con respecto al tema de la soledad. Y cuando miramos hacia nuestras propias vidas es algo que está ahí, en muchos y en muchas de nosotros. ¿Con mayor proporción que el resto de las personas? Posiblemente no, o sí, no lo sabemos. Lo que está claro es que es necesario investigar acerca de esto, preguntarnos. Tal vez no sea una cuestión que nos pase con mayor frecuencia, pero sí que nos pasa de alguna forma particular. Y ni que sea solo por esto, pues vale la pena continuar preguntándonos con respecto a esto. Esto es una opinión. Segundo, la intervención con personas mayores tiene muy claro que hay que centrarse en las historias de vida. Es algo que hacemos todos los que nos hemos dedicado a la gerontología. Lo primero que hacemos cuando alguien ingresa en una residencia es una exploración acerca de su biografía. Y lo que decimos nosotros es que sí, esto hay que hacerlo, naturalmente, pero también hay que mirar hacia la memoria colectiva. También la memoria colectiva, desde nuestro punto de vista, forma parte de la gerontología o es algo que debe ser objeto de la gerontología. La atención centrada en la persona. Un planteamiento micro, hablábamos antes acerca de esto, sí, naturalmente la atención tiene que estar centrada en la persona, no puede ser de otra manera. ¿En qué se va a centrar la atención si no es en la persona? Es como redundante continuar hablando de este enfoque. Nosotros queremos hablar de la atención centrada en la comunidad o tal vez de la atención dirigida por la persona. Del envejecimiento activo, ya sabéis que cuando hablamos de personas dependientes hablamos de la atención centrada en la persona y cuando hablamos de personas autónomas hablamos del envejecimiento activo. Y nosotros decimos que sí, el envejecimiento activo está muy bien, pero queremos avanzar y queremos hablar de envejecimientos transformadores también desde esta perspectiva más emancipatoria. Y finalmente, en la línea de lo que hemos dicho cuando hablábamos del trabajo social, cuando hablábamos de Jane Addams, cuando hablábamos de la vinculación, entendemos que a lo mejor sería el momento de empezar a hablar, de empezar a dejar de hablar de una gerontología que descansa sobre la dependencia y empezar a hablar de una gerontología que habla de las interdependencias, como hemos dicho de forma reiterada, de los vínculos, de las relaciones y de todo el mundo de lo social. Y ya está, es que ricasco, muchas gracias, espero no haber sido muy pesado.